Bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos ustedes. El día de hoy he intitulado a mi mensaje Los primeros judaizantes. Los primeros judaizantes. Dice así el mensaje de la palabra. A lo largo de la historia del cristianismo, siempre ha habido muchos judaizantes que quieren imponer el judaísmo a los miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Esta costumbre tuvo su origen en los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo, quienes, al ver el gran crecimiento de la obra de Dios entre los gentiles, sintieron muchos celos y envidia. Se sintieron desplazados y optaron por imponer sus ideas a los nuevos creyentes. La intención de los judaizantes quizás era buena, pero estaba errada, hermanos. Pusieron la circuncisión como requisito de salvación. Fíjense, eso lo dice en el versículo 1, ahí en Hechos 15, ¿verdad? Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés. Esta aberración provocó una gran discusión entre ellos y los apóstoles y llevó a una discusión sobre el asunto en Jerusalén a nivel de todas las iglesias. El versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mis hermanos, la razón por que fue una aberración poner como requisito de salvación la circuncisión es la clara enseñanza de Dios de que la salvación es por gracia. Es decir, es un regalo que no merecemos y es por medio de la fe y sin las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice la palabra, ningún ser humano será justificado. Así que no es guardando la ley, hermanos, es por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero ellos, bueno, siendo judíos, pues querían que los cristianos, todos los que se iban añadiendo, cumplieran toda la ley de Moisés y especialmente la circuncisión. Mientras los judaizantes acudían con grandes celos y coraje a la reunión en Jerusalén, los hermanos de las iglesias de Fenicia y de Samaria se gozaron al enterarse por los apóstoles de la conversión de los gentiles. Qué diferente actitud tenían, hermanos, aquellos que ya habían creído en el Señor Jesucristo y que eran gentiles principalmente. En el versículo 3 lo dice: y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, hermanos, estaba creciendo, ¿verdad?, el evangelio entre esos dos círculos, los judíos y los gentiles. Los judíos aferrados
a su religión, a sus tradiciones, a sus costumbres del Antiguo Testamento. Y los gentiles gozosos porque habían encontrado la salvación en Cristo Jesús, hermanos. Era otra actitud muy diferente la que ellos tenían. En Jerusalén, mis hermanos, la oposición creció aún más. Cuando llegaron a Jerusalén, hermanos, hubo más oposición en contra de los apóstoles. Dice el versículo 4 y 5: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos insistían en lo mismo, hermanos, que todos los nuevos creyentes en Cristo tenían que ser circuncidados y tenían que guardar la ley de Moisés. Gracias a Dios, mis hermanos, esta discusión logró la completa aclaración de lo discutido, señalando que la iglesia es una entidad nueva y diferente al Israel del Antiguo Testamento. Fíjense bien, el apóstol Pedro fue usado por Dios para aclarar la situación. Versículo 6 en adelante: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Por supuesto se estaba refiriendo a la casa de Cornelio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él fue a hablarle a los gentiles? Y ahí fue donde ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Qué hermoso, hermanos. Sí, Dios había hecho diferencia en la antigüedad, porque había dicho: este es mi pueblo, Israel. Pero ahora, hermanos, en la época de la gracia, el Señor abrió la puerta para todas las naciones. Y para Él no hay diferencias. No hay diferencia, hermano, de color, de lengua, de nacionalidad. Todo aquel que viene y cree en Cristo tiene vida eterna, no importa su origen. Así que Pedro les dijo, él no hizo ninguna diferencia, ¿verdad? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermano, les dijo, ¿quiénes de nosotros cumplimos con la ley de Moisés? ¿Por qué quieren imponerle este yugo a los hermanos? Que ni siquiera ustedes ni nuestros padres hemos podido llevarlo. No, todos somos salvos por la gracia de nuestro Señor. No lo merecemos, pero por su gracia Él nos salva. Qué hermoso, hermanos. El apóstol Pedro dejó en claro que la salvación ahora se adquiría por la gracia de Dios, por medio de la fe y no por cumplir la ley, pues ni sus padres ni ellos habían podido cumplirla. Al escuchar al apóstol Pedro, toda la multitud
guardó silencio y escucharon con atención el testimonio de los apóstoles Bernabé y Pablo. Versículo 13. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Gloria a Dios, hermanos. El siguiente en tomar la palabra fue Jacobo, el hermano del Señor Jesús, quien hizo alusión a las profecías del Antiguo Testamento. Ahí lo que dijo Jacobo está en Hechos 15, 13 al 20. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Qué hermoso, hermanos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El significado de este versículo que acabo de leer, hermanos, no es que por el momento solo guardaran esas 4 reglas y que con el tiempo, al ser instruidos en las sinagogas de sus ciudades, se sujetaran a todas las demás reglas del judaísmo, pues eso constituiría una contradicción. ¿Verdad? Si Jacobo hubiera dicho, bueno, pues ahorita vamos a darle estas 4 reglas, al cabo que ahí en sus ciudades hay sinagogas donde ellos pueden ir a seguirse instruyendo, ¿verdad? Y allá van a aprender todo lo demás, aparte de estas 4 reglas, para que se sujeten al judaísmo, porque entonces estaría contradiciendo lo que se estaba tratando. Si así fuera, esto hubiera sido enseñado con toda claridad en las epístolas doctrinales, pero en ninguna epístola dice que la salvación se adquiere circuncidándose y guardando la ley de Moisés. Más bien se enseña todo lo contrario. La salvación, hermanos, es por gracia. Es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que significa este pasaje es que los cristianos no debemos desechar las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino más bien debemos conocerlas, respetarlas y cumplirlas, pero no como requisito de salvación, sino como norma de vida, resultante de conocer a nuestro Salvador, como siempre lo hemos predicado y enseñado. Hermanos, nosotros no enseñamos que el Antiguo Testamento ya está obsoleto, que la ley de Moisés quedó atrás y que ya no se debe cumplir. No, hermanos. Claro que todo eso es palabra de Dios. Y debemos aplicarla y debemos cumplirla.
pero no como un requisito para ser salvos, sino como resultado de ser salvos. Como dijo el Señor Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el apóstol Pablo que en estas dos sentencias se cumple toda la ley y los profetas. Así que claro que tenemos que aprender el Antiguo Testamento. Claro que tenemos que respetarlo. Claro que tenemos que tratar de vivir como dice el Antiguo Testamento, pero no como un requisito de salvación, que era el problema que se estaba ahí discutiendo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, la intención de los judaizantes fue aclarada para que los hermanos gentiles no se dejaran engañar. Fíjense bien, los hermanos de Jerusalén escogieron a Judas, también llamado Barsabás, y a Silas, que eran líderes de la iglesia, para que acompañaran a los apóstoles Pablo y Bernabé, y así pudieran hablar con las iglesias de Antioquía y de Damasco en Siria, y la iglesia de Tarso en Cilicia, y también enviaron con ellos una carta. El versículo 22 y 23 nos lo dicen. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Los hermanos no dudaron en llamar a los judaizantes en su carta perturbadores. Perturbadores los llamaron. Vean el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. También a través de la carta presentaron a sus enviados. Versículo 25 al 27. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Esa es la carta que escribieron, ¿verdad? La carta incluía también los acuerdos de las iglesias, guiadas por el Espíritu Santo, respecto a los creyentes gentiles. Versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, hermanos, ahí les mandaron decir exactamente lo que deberían de hacer, ¿verdad? No tenían que circuncidarse, no tenían que guardar toda la ley, únicamente que se abstuvieran de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Judas, también llamado Barsabás, y Silas cumplieron fielmente su cometido. Reunieron a la congregación y entregaron la carta, la cual produjo gran gozo en los hermanos.
Versículo 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Luego hablaron abundantemente a los hermanos por algún tiempo, consolándolos y confirmándolos en el evangelio. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que se quedaron ahí, hermanos, doctrinándoles, hablándoles, instruyéndolos, porque, hermanos, los judaizantes los querían confundir, y ellos se quedaron bastante tiempo para que ellos estuvieran firmes en sus convicciones, en lo que habían creído. Y finalmente, hermanos, los hermanos les despidieron en paz para que regresaran a Jerusalén, pero Silas decidió quedarse en Antioquía. Versículos 33 y 34. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. O sea, Silas se enamoró de Antioquía, hermanos, de la iglesia de gentiles de ahí de Antioquía, y decidió quedarse allí entre ellos, hermanos. La intención de los judaizantes no prosperó entre los gentiles, gracias a Dios, y al ministerio decidido de los apóstoles Pablo y Bernabé. En primer lugar, permanecieron en Antioquía doctrinando a los hermanos y evangelizando a muchos más. Fíjense, ahí en el versículo 35 lo dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después, mis hermanos, decidieron iniciar un nuevo viaje misionero, Pablo y Bernabé, para visitar todas las iglesias que habían plantado. Pero tristemente se tuvieron que separar. Hermanos, fíjense, estaba en un equipo misionero tremendo, Pablo y Bernabé. Pero hubo un punto en el que no estuvieron de acuerdo. Hubo controversia muy fuerte entre ellos, hermanos, y se tuvieron que separar, ¿verdad? Eso lo dice el versículo 36 al 41. Fíjense lo que dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Claro, hermanos, ¿se acuerdan que Juan Marcos, hermanos, en su casa fue donde llegó el apóstol Pedro después que salió de la cárcel? ¿Verdad? Y allí estuvo con los hermanos que estaban orando por él. Y cuando ya se fue Pablo y Bernabé, hermanos, de regreso a Antioquía, más bien Antioquía, sí se lo llevaron con ellos, de Jerusalén a Antioquía. Y cuando salieron a su primer viaje misionero, se lo llevaron con ellos, hermanos. Y los acompañó, estuvo ahí en Chipre, pero llegando a Panfilia, Juan Marcos se regresó, hermanos, cuando se dio cuenta que no era fácil servir al Señor, hermanos. Y a veces así somos emotivos, ¿verdad? Nos emocionamos: sí, pastor, yo voy a hacer eso. Pero a ratitos, no, mejor nos hacemos un lado. Y eso fue lo que le pasó a Juan Marcos. Así que ahora que iban a ir a otro viaje misionero, dijo Pablo: vamos a visitar a los hermanos, vamos a confirmarlos, vamos a ver cómo están.
Y luego Bernabé dice, vamos a llevar a Juan Marcos, porque era pariente de él. Y dijo Pablo, no, dice, ¿cómo lo vamos a llevar si nos abandonó? Nomás llegó a Panfilia y se regresó. Y hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Ninguno que pone su pie en el arado y mira para atrás es apto en el reino de Dios. Cuando uno quiere servir al Señor, uno tiene que dar pasos firmes y hacia adelante, como dice el himno, hermanos. Pero cuando uno, hermanos, da un paso, da otro paso y luego da pasos para atrás, hermanos, eso te hace a un lado de las cosas de Dios, porque Dios quiere gente firme, gente que en verdad tome en serio el evangelio. Y Pablo no, hermanos, Pablo se negó a llevar a Juan Marcos. Y fíjense, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Qué triste, hermanos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que Bernabé y su sobrino Juan Marcos se fueron para Chipre, ¿verdad? Como había sido el primer viaje misionero. Pero Pablo tomó a Silas y se fue por tierra hacia la zona de Cilicia, y primero de Siria y luego de Cilicia, allí en el Asia Menor, actualmente Turquía. Este último versículo donde dice que pasaron por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, nos revela una verdad maravillosa, la cual es que además de las iglesias de Damasco y de Antioquía en Siria, también en Tarso, la principal ciudad de Cilicia, había una iglesia cristiana. Lo que significa que cuando el apóstol Pablo fue enviado a Tarso por los hermanos de Jerusalén para librarle del odio de los griegos que lo querían matar, él no fue a Tarso a vacacionar ni a descansar, sino que se dedicó a plantar una iglesia en su propia tierra. De tal forma que cuando Bernabé lo fue a traer a Tarso para que le ayudara a ministrar a los hermanos de Antioquía, el apóstol Pablo dejó en Tarso una iglesia fuerte y firme que ahora le tocaba ir a confirmar. Hermanos, qué interesante, porque quiere decir que cuando vino Bernabé a buscarlo a Tarso, hermanos, lo habían llevado para Tarso porque lo querían matar en Jerusalén, los griegos. Él se dedicó a predicar en Tarso, hermanos, y a fundar una tremenda iglesia en la zona de Cilicia. Y ahora le tocaba irla a confirmar, hermanos, ¿verdad? Y de veras, a los siervos de Dios muchas veces dicen, usted, hermano, descansa haciendo ladrillos, dice. Y sí, así es como se descansa, hermanos. Porque cuando va uno a otros lugares, uno va a veces a descansar, a relajarse, pero llega uno y luego, pastor, queremos que nos predique el próximo domingo. Queremos que nos enseñe, queremos que nos ayude. Y llega uno a servir, hermanos. A veces no es en iglesia, a veces en la misma casa, con la familia, con los que lo rodean a uno. Tiene que estar listo a servir. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo allá en Tarso, y fundó una gran iglesia. Hoy día los judaizantes han resurgido y están tratando de persuadir a los cristianos contemporáneos para que se circunciden y guarden la ley de Moisés para ser salvos. Muchos de ellos se dedican a criticar y atacar a nuestras iglesias cristianas,
No nos dejemos amedrentar, hermanos, sino permanezcamos firmes en lo que hemos creído, sabiendo que nuestra fe es la palabra bendita del Todopoderoso Dios. Amén. Hermanos, siempre ha habido judaizantes y lo seguirá habiendo. Pero hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Y nosotros nunca debemos movernos ni a diestra ni a siniestra. Permanecer fieles en lo que hemos creído para agradar así a nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos.